Buenos días, hermanos, un feliz sábado. Buenos días, feliz sábado. La semana pasada, nuestra hermana Brigitte, del Departamento de Salud en la Escuela Sabática, ¿ustedes recuerdan de qué trató la Escuela Sabática? A ver, ¿quién me puede decir? Yo creo que del sistema inmunológico. Estaba allá, pero... El sistema inmunológico, ¿ok? Y cuando mi esposo me dijo para predicar en esta fecha, yo tenía dos temas para predicar y pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame de qué debo predicar, de qué debo predicar. Y el sábado pasado yo quedé convencida y dije, este es el tema que yo debo predicar. Porque dentro de lo que ella trató acerca del sistema inmunológico, a mí me llamó la atención que ella dijo que hay 8 aspectos en la vida de uno que pueden afectarte o que pueden ayudarte a fortalecer tu sistema inmunológico. Y a mí me llamó la atención que en uno de esos 8 estaba las finanzas, los recursos, ¿no? Yo dije, este es el tema. Por eso he titulado el tema de hoy de la escasez al diseño financiero de Dios. ¿Cuántos nos hemos pasado en algún momento por escasez? Todos. No me alcanza, no alcanza. Pero qué bueno saber que nuestro Dios aquí tiene un diseño financiero para nosotros. Él tiene un plan. Y si nosotros seguimos ese plan, pues ya no hay escasez en nuestra vida. Así que en esta mañana pues iremos hablando acerca de eso. Y para entender este sistema financiero de Dios, es importante que nosotros comprendamos nuestro rol y comprendamos ciertos conceptos y por qué. La Biblia nos enseña que la provisión de Dios siempre está ligada a la mayordomía. ¿Y qué es la mayordomía? La mayordomía tiene que ver con nuestro servicio o con nuestra administración de los recursos que Dios nos da. Todo lo que Dios nos da, todo lo que nos rodea, todo lo que usamos a diario, está dado por Dios a cada uno de nosotros. Y sencillamente nosotros somos mayordomos, somos administradores de todo eso que Dios nos da. Pero la provisión que Dios nos da depende de cómo nosotros ejerzamos esa mayordomía. Dios primero establece responsabilidad. Él ve primero si somos responsables en ejercer esa mayordomía o no. Antes de multiplicar, Dios observa cómo nosotros estamos administrando los recursos que Él nos da, porque si no, pues no puede multiplicar. Por eso, cuando hablamos de escasez, no solo debemos mirar el dinero que entra, sino el orden con que nosotros administramos ese dinero. ¿Saben que cuestión de dinero a veces es un punto álgido aquí en la iglesia? Yo creo que en cualquier ámbito. A nosotros nos cuesta, sobre todo, manejar esta cuestión del dinero, porque pensamos, lo que nos quieren es sacar dinero. No, el Señor quiere que tú aprendas a ser un buen mayordomo. Y oíamos hace un instante, ¿verdad? El rincón infantil, el templo, o sea, nuestro cuerpo es parte de esa provisión que Dios hace para nosotros. Y también tenemos que ser mayordomos de ese cuerpo en el área de la salud. Pero en el área de la finanza, el Señor también provee para nosotros trabajo, bienes, dinero. Y el Señor espera que nosotros también lo sepamos administrar. Como les dije antes, para entender esta cuestión del tema que queremos presentar hoy y entender las finanzas de Dios, en primer lugar nosotros tenemos que aprender o entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestro rol en esto de las finanzas. Cuando nosotros nos vamos, me gusta mucho, en el libro de Primera de Crónicas 29, 11 al 14, si quieren lo pueden buscar o tomar nota, pero aquí está el verso. Dice el rey David, en ocasión en la que se construyó el templo de Salomón, ¿verdad? Con todo el oro, toda la plata, toda aquella madera, todo aquello, David reconoció lo siguiente: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor,
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? Tuyas, dice el rey David. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y sigue diciendo, las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De dónde son nuestras riquezas? ¿De dónde proceden? De Dios. Y tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el darnos poder a todos. A veces nosotros pensamos, no, es que yo tengo poder, gracias que tengo fuerza para salir a trabajar todos los días. No, aquí nos dice claramente la palabra del Señor, que el Señor es el que da ese poder. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y dice el rey David, termina diciendo, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Refiriéndose a todo ese esplendor con que habían podido construir el templo de Dios, el rey David dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es este pueblo? Para que nosotros pudiéramos ofrecer voluntariamente todas estas cosas. Pues todo, como dice, todo es tuyo. Y sencillamente de lo que hemos recibido de tu mano, te estamos dando. Entonces, con esto nosotros podemos reconocer, en principio, que Dios es ¿quién? ¿Qué dice allí? Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Y yo y tú somos ¿qué? Administradores. Muy bien. Somos administradores. Entonces tenemos que entender que Dios es el dueño de todo. Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces tus bienes, tus riquezas, el dinero, lo que tienes en el banco, ¿de dónde proviene? De Dios. Oye, pero los veo como que no están muy convencidos. Es importante, si queremos entrar en el diseño de Dios, que entendamos esto. ¿Cuál es nuestro rol y cuál es el rol de Dios? Estamos claros porque la Biblia no se equivoca y dice que Dios es el dueño de todo. De Dios proceden todas nuestras bendiciones, todo lo que recibimos. La vida, la salud, los hijos, la familia, la casa, la fuerza para trabajar, todo procede de Dios. En Deuteronomio 8:18, cuando el Señor habla al pueblo antes de entrar a la tierra de Canaán, el Señor pronuncia estas palabras y le dice, yo quiero que tú tomes en cuenta, le dice al pueblo, que todo lo que vas a poseer en esa tierra es porque yo te lo estoy dando. Y el Señor le dice, ten cuidado, porque yo te voy a llenar de abundancia. Y le dice, ten cuidado y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Saben que a veces el ser humano tiende a decir, yo me lo trabajé, yo me lo sudé, y gracias a eso, yo lo hice, y gracias a eso tengo lo que tengo, porque bastante me sacrifiqué? Y el Señor aquí no solamente hablaba al pueblo de Israel en ese tiempo, también nos está hablando a nosotros hoy, ten cuidado. Y le dice, más bien le dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir esas riquezas. El Señor no está diciendo que no adquiramos riqueza, que no tengamos bienes, que no tengamos carro, que no tengamos coche, que no tengamos casa. El Señor lo que dice es, acuérdate que todo lo que tienes viene gracias a que yo, que soy el dueño de todo, sencillamente te lo he dado, ¿verdad? Y que tú eres mayordomo. Y dijimos que un mayordomo es sencillamente un administrador de todo lo que Dios nos da. Supongamos que nos llaman a una empresa a trabajar y el dueño nos dice, yo quiero que tú me administres esta empresa. Un administrador no tiene que poner capital, no tiene que poner infraestructura, eso lo pone ¿quién? El dueño. ¿Qué va a hacer el administrador? Administrar. Ok, va a cuidar que ese capital, ¿verdad?, se multiplique, que la infraestructura permanezca, ¿verdad?, que se cuide
Y finalmente ese administrador tiene que darle cuenta a ese dueño, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, hermano Víctor? ¿Verdad que sí? Así es. El administrador tiene que darle cuentas al dueño. Entonces, si tú y yo somos administradores de todo lo que Dios ha dado, y Dios es el dueño de todo, ¿a quién tenemos que darle cuenta? A Dios. Pero para ello nosotros tenemos que saber administrar lo que Dios nos da. ¿Ok? Y Dios nos da, en nuestra iglesia se acostumbra a decir que la mayordomía tiene 4 T's. Templo, tiempo, talentos y tesoros. ¿Ok? El templo es nuestro cuerpo. Tenemos que darle a Dios cuenta de eso. El tiempo, ¿cómo administramos el tiempo? El Señor nos da una vida, pero debemos saber administrarla, sobre todo los jóvenes, que a veces los jóvenes piensan que tienen toda una vida por delante. Tienen que darle cuenta a Dios del tiempo, cómo invierten el tiempo, y todos y cada uno de nosotros. Pero hoy estamos hablando de la finanza. El manejo financiero es un reflejo de nuestro corazón. Fíjense, cómo yo manejo mis finanzas es un indicio de lo que hay dentro de mí. Cuando yo soy desordenado en mi finanza, o soy de ese tipo de personas que a cada quien le pido un poquito prestado y después no pago, yo soy irresponsable, ¿verdad? Y cuando yo lo que gano es todo para mí, aunque yo veo necesidad en otras partes, yo tengo de más, ¿qué hay dentro de mi corazón? Egoísmo, codicia, ¿ok? Todo lo que tenemos es prestado, ¿ok? Todo lo que tenemos es prestado. Lo que Dios nos da es prestado, no nos pertenece. Ok, entonces vamos entendiendo que somos mayordomos y no dueños. Y para entender esto, pues nos vamos al principio, en el Génesis. Recuerda cuando Dios creó al hombre y la mujer, Dios no le dijo, mira, vengan acá, Adancito y Evita, vengan para acá y fírmenme aquí esta propiedad que yo se las voy a dar para que ustedes la usen como les dé la gana. ¿Dios le dijo así? No. Dios le dice, y Génesis 1:28 nos dice, Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí el Señor le dio órdenes o instrucciones específicas de qué iban a hacer con esa tierra, con todo aquello que el Señor había creado, muy bueno en gran manera. No era para que Adán y Eva se sentaran a la orilla del lago y comenzaran a echarse aire y a comerse todo lo que había allí y que no hicieran nada. El Señor les dio una orden, y esa orden o esas instrucciones implicaban trabajo, esfuerzo. ¿Ok? En otras palabras, el Señor les daba dando instrucciones porque Él es el dueño. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que desde el principio el Señor nos hizo mayordomo. ¿Okay? El Señor nos dio todo un mundo y todo lo que hay allí. Él es el dueño y nosotros somos siervos, mayordomos. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Dos cosas. No para que viviera de él y malbaratara todo lo que hay en él. Y eso tiene que ver con nosotros también. Lo que Dios nos da no es para que nosotros, como dice, hagamos la fiesta. Y después, bueno, ya veremos después. No, no es así. Ok. ¿Qué debemos hacer entonces para saber que estamos administrando bien y que estamos siendo buenos mayordomos? En Proverbios 21:5 nos dice, esto es una advertencia, y dice, los planes bien pensados producen ganancia, pero los planes apresurados traen pobreza. ¿A qué nos está invitando aquí?
a que cuando vamos a gastar lo que el Señor nos ha dado, no debemos apresurarnos. ¿Han oído hablar de las compras compulsivas? Aquellas compras que, porque está en oferta, corremos allá y compramos sin necesitarlo, solo porque está en oferta. Ahorita vienen las ofertas, ¿no? Porque ahorita comienza la primavera y entonces rematan todo lo que está de invierno, ¿o no? Lo hacen así en casa. Ya están terminando. Bueno, entonces en cada oferta, aunque no lo necesitemos y tenemos montones de zapatos y montones de ropa y montones de utensilios en la casa, pero por estar de oferta, lo compramos. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Es algo práctico. ¿Qué puede pasar cuando yo hago eso así? Porque tengo dinero y hay oferta, pues voy a aprovechar y compro. Y gasto en cosas que realmente no necesito. Aquí el Señor nos está diciendo, si tú te apresuras a comprar, te viene pobreza, porque aquello que gastaste en ese momento, luego lo vas a necesitar. Entonces hay que planificar. Y quiero darles un dato antes de continuar, que conseguí aquí bien curioso, para que ustedes vean cuán importante es para Dios que nosotros seamos buenos mayordomos y que entendamos el plan financiero de Dios. ¿Saben ustedes que en la Biblia hay 2.350 versículos que nos hablan acerca de la finanza? 2.350 versículos hablan de la finanza, del dinero, de las posesiones. Sin embargo, de la fe hay 500 versículos que hablan de la fe. Y de las 38 parábolas que Jesús nos dejó, 16, casi la mitad, casi el 50% de esas parábolas hablan de la finanza. Ahora yo pregunto, ¿es un tema o no es un tema importante? Muy importante. Y vamos a entender por qué. Aunque todavía nos duelan los bolsillos cuando hablamos de este tema, porque sí, el Señor quiere que tú y yo aprendamos que este tema de las finanzas es un plan divino. Un plan divino que a la final nos va a traer paz, tranquilidad y nos va a traer salud. Porque veíamos en el programa de la semana pasada que cuando las finanzas no son bien llevadas, afecta nuestro sistema inmunológico. Y es lógico pensar, imagínate que tú no has sido buen mayordomo, que has gastado a manos llenas y que has pedido prestado y de repente no tienes con qué pagar. No has hecho un ahorro porque te lo has gastado todo, conforme ha ido entrando te lo has gastado todo. Y la Biblia nos habla acerca de esto y vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos dormir tranquilos? ¿Cómo podemos estar tranquilos durante el día cuando recibimos un mensaje, págame, o del banco, usted tiene esta deuda, o después lo pasan a los abogados y el abogado me busca por todos lados? ¿Y cómo podemos tener paz y seguridad y paz mental? ¿Qué pasa con nuestro sistema? Nos estresamos, nos preocupamos, ¿verdad? Eso trae una serie de estrés y tenemos problemas, nos molestamos, tenemos problemas familiares porque no podemos estar de buen humor. Fíjense todo lo que trae. Entonces, este es un tema importante al cual nosotros tenemos que atender y hacerle caso. Cuando en la Biblia las cosas se repiten varias veces porque son importantes. Y ya les digo, 2.350 versículos en la Biblia hablan del tema de la finanza. Entonces, en primer lugar, aquí está el primer consejo. No hagamos planes apresurados, ¿verdad? Tenemos que adquirir algo, tengo dinero, hay una oferta, y preguntémonos, ¿realmente yo necesito eso? ¿Ok? No hagamos planes apresurados. Debemos ser planes bien pensados. Esto es uno de los tantos 2.300 versículos que hablan. Lucas 14:28. Esto lo dijo el mismo Señor Jesús. Dice, ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para poderla terminar? ¿Es o no es? Eso es lo más consciente que nosotros debemos que hacer. Es lo que el Señor espera. No porque tienes dinero a manos llenas, te aumentaron el sueldo, pues ahora pues voy a gastar más. ¿No les ha ocurrido a ustedes que mientras más tenemos, más gastamos?
A veces así sucede. Entonces, administrar bien, mis queridos hermanos, quiere decir sentarse, revisar, calcular y luego organizar. ¿Ok? No se olviden de esto. Tenemos que sentarnos. Sentarnos implica tomar una pausa. Yo no voy a contestar, no me voy a comprometer a decir, sí, tráeme lo que mañana te lo compro. ¿Ok? O irnos de una vez con ese dinero que nos sobra, irnos a la tienda porque están en oferta. No, yo tengo que revisar muy bien si lo necesito, si no lo necesito, ¿verdad? Si esta compra me va a traer un bien, si este crédito que voy a pedir me va a ser beneficioso o no. Tengo que calcular, ¿verdad? Si yo lo puedo pagar a la larga. ¿Qué pasa si yo pido este crédito y mañana me quedo sin trabajo? Si yo puedo ser capaz de afrontar esa responsabilidad. Y luego, organizarme. ¿Alguna vez has pensado, si yo ganara más, mi vida financiera estaría resuelta? Eso es todo. Lo que tengo es que conseguirme un mejor trabajo o pedir un aumento de sueldo para que yo tenga más entrada y listo. Ahí se me soluciona mi vida financiera. ¿Alguna vez lo hemos pensado? Lamentablemente, mientras más tenemos, lo decía hace un instante, más gastamos. O sea que la solución no es esta. ¿Cuándo se rompe la escasez? La escasez se rompe cuando una persona decide asumir su rol de mayordomo. Cuando entendemos que yo no soy dueño y yo no puedo disponer así por así de los dineros que tengo. No cuando entra más dinero, sino cuando hay orden. Dios no multiplica lo que no se gobierna. O sea, Dios no te puede dar más bendiciones. Y a veces nos preguntamos, ¿pero qué pasa? Si trabajo y trabajo y trabajo porque el dinero no me alcanza. Es bueno que nos sentemos, como decíamos anteriormente, y revisemos en qué estamos gastando y qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado. Dice, Dios primero corrige el manejo, después, si Él lo determina, amplía la provisión. Si el Señor considera que nosotros estamos siendo buenos mayordomos o que en el futuro esa ampliación de provisión no nos va a traer problemas, porque a veces sucede, ¿verdad? Cuando tengo un poquito de dinero parece que me olvido y allí me transformo. Y entonces ese poco de dinero, en vez de ser, esa gran cantidad de dinero, en vez de ser una bendición, se convierte en una maldición. Por eso el Señor dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea que no son las grandes cantidades de dinero, no es más dinero lo que yo necesito. Yo necesito sentarme y ver cómo con lo poco. ¿Recuerdan el caso de la que dio todas las moneditas, que era lo que tenía? ¿Verdad? Era todo lo que tenía, era poco. Pero ella decidió poner a Dios en primer lugar y darle a Dios lo que le correspondía dar. A veces es muy lamentable escuchar nuestros hermanos que saben que tienen un compromiso con Dios y que deben devolver a Dios lo que a Dios corresponde. Es muy triste llegar y escuchar que dice, no, es que no me alcanza ni siquiera para dar los diezmos y las ofrendas, porque lo que estoy es muy poquitito. Hermano, cuando ponemos a Dios en primer lugar, el 90% o el 80% de lo que nos queda se multiplica y Dios puede ampliar la provisión. Ok, vamos a repasar entonces el diseño de Dios para la finanza. ¿Cuál es el diseño? De acuerdo a lo que hemos aprendido. En primer lugar, debemos entender que hay principios de mayordomía que como son principios, los principios no cambian, los principios se mantienen. Entonces, tenemos que entender en primer lugar que Dios es el único dueño. Dios es el único dueño. Y el ser humano, o sea, tú y yo, sencillamente somos administradores, que tenemos que rendir cuenta a ese Dios, a ese dueño. Que tenemos que tener fidelidad en lo poco.
No necesitamos tener dinero a manos llenas para ser fieles. Tenemos que ser fieles en lo poco. Y tenemos que tener responsabilidad con respecto a la propiedad. ¿Ok? La propiedad, ¿cuál es la propiedad? Lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor me ha permitido tener. El Señor me otorga esa propiedad, mi cuerpo, mi vida, mis bienes, los talentos, el tiempo. Todo eso es propiedad de Dios y yo debo manifestar responsabilidad. Vamos a ver las causas de la escasez. ¿Cuál sería? Desorden y falta de plan. Llegó el dinero y así el dinero mismo sale. Wow, que lo necesite, a manos llenas. Si veo aquello y me gustó, pues lo compro y no pienso. Debe haber un plan. Es muy bueno que cada uno de nosotros hagamos un presupuesto familiar. Debe existir un presupuesto familiar. Desde el primer momento en que un niño, un joven, comienza a recibir de sus padres, porque se acostumbra, ¿verdad?, que a los muchachos se les da lo que llamamos una mesada o una cantidad de dinero. El muchacho debe aprender a administrarlo. No porque, bueno, me lo dio, pues me lo gasto en lo que sea. Y me provocó comprarme, qué sé yo, unas chuchas y me las compré. Ah, pero el papá y la mamá se sudaron para que tú te lo vayas a gastar en chuches. No, a los muchachos hay que enseñarles, ¿verdad?, que tienen que tener aún un plan. No deben haber, la causa de la escasez, otra de las causas de la escasez son las decisiones impulsivas. Aquello que me gustó, aunque no lo necesito, pues yo lo compro, yo lo adquiero, yo me comprometo. Tenemos que evitar porque eso nos ocasiona escasez. Mentalidad de escasez. Tenemos que cambiar esa mentalidad y pensar que no, la escasez, a veces decimos, no, mira, yo vivo en escasez porque el dinero no me alcanza. Y eso es culpa que este gobierno todo el tiempo está subiendo los precios y ya no me alcanza la comida, ya. Pero hagamos una revisión, porque sabes, inclusive yo sé que lo que más se gasta muchas veces es en comida, ¿verdad? ¿Sí o no? En todas las casas sucede eso. Pero hagamos una revisión, porque muchas veces tenemos que ajustar nosotros también lo que compramos. Ir sacando, yo sé que a veces nos gusta queremos darnos un gustico cuando hacemos el mercado y comprar alguna cosita, pero hasta eso nosotros tenemos que revisarlo y quitarnos esa mente de escasez. No es culpa de los demás, es culpa mía. Yo tengo que hacer un plan. Y la improvisación, no podemos vivir de manera improvisada, ¿ok? Luego, ¿cómo vamos a restaurar nuestras finanzas? ¿Qué acciones? Primero, debemos calcular los costos y los gastos. Debemos calcularlos siempre. ¿Ok? Esto para comida, esto es lo que hay. Bueno, vamos a calcularlo. Esto para comida, esto para ahorro, esto para... ¿Ok? Para gastos médicos. Organizar y planificar. Ya de esto hemos hablado. Tenemos que organizar cada aspecto y hacer planes. Establecer un orden obligatorio. ¿Qué es establecer un orden obligatorio? Hay prioridades. Tenemos que establecer prioridades. Entonces hay que establecer un orden. Mira, esto para esto primero, para esto después. Y si queda, para esto. ¿Ok? Que nos queremos ir de vacaciones. ¿Cuántos no se quieren ir de vacaciones? Pero si la prioridad en este momento es el estudio de los muchachos que van a entrar a la universidad y necesitamos, ¿qué es lo prioridad? ¿Qué es lo prioritario? Alexander, ¿qué es lo prioritario? ¿Las vacaciones o los estudios de los muchachos? Los estudios. Entonces hay que darle prioridad a esas cosas. ¿Ok? Si yo tengo dinero y me quiero ir de vacaciones, he guardado para las vacaciones, pero sucede que, no sé, se presenta alguna enfermedad en casa, yo no decir, no, nos vamos de vacaciones y después veremos cómo se arregla eso de los exámenes médicos. No, hay prioridades, tenemos que establecer prioridades. Y una cosa muy importante que a veces no solemos hacer es ahorrar con sabiduría. ¿Qué significa ahorrar con sabiduría? Yo no puedo llegar a decir, mira, yo
yo voy a gastar y bueno, para el ahorro, bueno, vamos a poner 2 euros para el ahorro y ahí, ¿ok? Si tú ganas poco, dice, bueno, 2 para... Pero si tú ganas suficiente, ¿por qué vas a ahorrar 2 euros? O sea, tienes que compensarlo, ahorrar de acuerdo a lo que ganas. Y con sabiduría significa que a la hora de la verdad, ¿de qué te van a servir a ti más adelante 2 euros que guardaste nada más para ahorrar? No sé si me hago entender, ¿ok? Entonces tenemos que ahorrar con sabiduría, algo que realmente, porque si yo agarro un 100%, yo no puedo llegar y decir, bueno, voy a ahorrar un 1%. No, yo tengo que ahorrar con sabiduría. Yo me abstengo de ciertas cosas que realmente no las necesito y eso llego y lo guardo en un ahorro. Al poco tiempo, cuando vienes a ver, pues vas a tener algo que tú ni siquiera te habías imaginado que podías haber tenido. Ahí guardadito, ahorradito. Muchachos, esto principalmente para ustedes. Porque a veces pensamos que como papá y mamá nos dan, entonces podemos hacer de eso fiesta y no guardamos nada. Guarden, ahorren. Ahorren y no solamente ahorren. A mí me ha sorprendido ver por las redes sociales, yo no sé si ustedes han visto, chicos de 12, 14 años, de 19 años, ya tienen un emprendimiento. Y ese emprendimiento ha sido gracias a que han ahorrado de lo que sus padres de alguna manera le han dado. Y a la edad de, qué sé yo, 16 años ya tienen un emprendimiento. Y ya más bien ellos aportan para la casa porque estos muchachos ya han... tenido ese emprendimiento gracias a lo que han ahorrado. Así que bueno, resultados del orden. Ok, ¿qué significa que yo finalmente diga yo voy a tener un orden en mis finanzas, yo voy a hacer un presupuesto, yo voy a administrar muy bien, yo voy a cuidar lo que gasto, no voy a gastar de más ni tener compras impulsivas? En primer lugar, paz mental. Hablamos antes, ¿verdad? Cuán preocupante, yo no sé si a ustedes les pasa, pero de verle algo a alguien... que tú todos los días tienes que verle la cara a esa persona es incómodo. A mí me parece que es incómodo. Que tú te puedas ir tranquilo a dormir. Recuerdo que en Venezuela nosotros familiarmente hicimos una cooperativa de productos de aseo y de limpieza. Yo hice un curso y entonces preparábamos allá el jabón para bañarse, el gel de bañarse, preparábamos... ¿cómo se llama? Para fregar, para desinfectante y todo eso, ¿no? Y claro, a lo que la cosa comenzó a aumentar, entonces los proveedores ya nos ofrecían en mayor cantidad y eso implicaba que nosotros sí o sí, para hacer esas compras y almacenar, pues teníamos que meternos en un crédito. Y yo recuerdo que cuando le comentamos eso a nuestro hijo, el hijo nos dijo que él estaba en Irlanda y nosotros allá en Venezuela. Entonces hicimos una cooperativa, inclusive mi mamá, Desiree, cada uno hicimos una cooperativa. Y mi hijo me decía, mamá, arrópense hasta donde les llegue la cobija. Miren que la situación no está buena. Si algo se pone, ustedes no quedan con deuda. Le hicimos caso. Y mira. Y así pasó. Tuvimos que, porque el que nos había alquilado el local, cada día nos subía y finalmente le dijimos, pero ¿cómo nos vas a subir si no se ha vencido el contrato? Yo soy el dueño, nos dijo. Pues nos tuvimos que y sencillamente cerramos el local y muchas de esas cosas las trasladamos a la casa, que gracias a Dios nos dio una casa muy grande y vendíamos de allí en menor cantidad, pero de ahí lo hacíamos. Pero ese consejo, por eso les digo, meternos en un crédito o algo, tenemos que pensarlo, sentarnos, calcular si después yo lo voy a poder pagar. Entonces, eso nos trae paz mental y paz ¿cómo? Espiritual. Porque el Señor es claro cuando dice, no debáis a nadie nada. También nos trae credibilidad y reputación. Si yo comienzo a deberle a cada quien algo y se me dificulta pagar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi reputación? ¿Qué pasa cuando yo vaya, usted se vuelve moroso en un crédito que pagó en el banco, que no pagó en el banco, y se convierte en moroso? ¿Qué pasa después cuando, aunque usted lo pague,
finalmente lo paga. ¿Qué pasa después cuando usted quiere pedir otro crédito? Se cierra la cuenta, no te lo dan, ¿verdad? Pierdes credibilidad, ¿ok? También el resultado del orden, multiplicación y provisión. Dijimos antes, Dios es el dueño de todo, pero si yo soy un mal administrador, el Señor no me va a seguir dando más. Pero si yo soy un buen administrador, aunque sea de poquito, el Señor va a multiplicar y el Señor va siempre a dar provisión. El rey David le decía al Señor y le rogaba: Señor, no me des tan poquito, o no me des mucho para que me olvide de ti, y no me des tan poquito para que yo denigre de ti. Dame lo justo. Así que si el Señor, y usted está siendo un buen administrador, un buen mayordomo, y el Señor le está dando algo, confórmese con eso. El apóstol Pablo también decía: he aprendido a vivir en abundancia y como en pobreza, en escasez, ¿ok? Pero no era por una escasez que él se había buscado, sencillamente porque le daba igual, estaba conforme con lo que el Señor le había dado, ¿verdad? Otra de las cosas es libertad financiera. Y qué bueno, como yo les ponía el ejemplo nuestro, que tú tengas a tus anchas y no tengas que cada vez que cobras decir: ay, le debo a este, le debo a este, le debo a este, le debo a esto, y finalmente trabajo para los demás. Eso no es tener libertad financiera. Libertad financiera es cuando tú puedes disponer de tu dinero sin deberle nada a nadie. Que tengo que comprar algo, yo ahorro. Claro, no vamos a hablar de una casa. Una casa, realmente un piso es un crédito donde nos metemos y que podemos pagar, también hay que calcularlo. Pero yo hablo de esas cosas pequeñas que a veces no nos damos cuenta y finalmente nos ahogan financieramente. El Señor es claro en su palabra cuando dice que las pequeñas zorras son aquellas que echan a perder la viña, y esto se aplica también a la parte financiera. Esas pequeñitas cuentas que a veces no nos damos, decimos: total, pago 3 euros mensuales, y allá, bueno, pago 5 euros por aquí, y por allá pago 14, pero cuando tú unes todo eso, es ¿cómo se dice? Un montón. Una buena cantidad. ¿Cuál es el plan de Dios? Eclesiastés 5:19. Mira, el plan de Dios para ti y para mí. Asimismo, a todo hombre, incluye a las mujeres por supuesto, a quien Dios da bienes y riqueza, le da también la facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo, porque esto es don de Dios. ¡Qué bonito! Dios es el que da bienes y riquezas porque Él es el dueño. Y también, si se lo pedimos, el libro de Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, demándala de Dios. ¿Tiene falta de sabiduría, Señor? No sé por dónde comenzar. Mi situación financiera en este momento es un caos. Ayúdame. Dice que el Señor te da la facultad para que tú comas de esa riqueza, tomes tu parte. Fíjese, esto a mí me llamó la atención. Para que tomes tu parte. Tu parte no es el 100%. Tu parte, en principio, es el 90%, porque el 10% de eso le corresponde a Dios, que son los diezmos. Y luego las ofrendas, que es lo que tu corazón dictamine. Así que en algunos puede ser el 80%, el 85%, no sé qué compromiso hemos hecho con el Señor, pero en principio, tu parte, que dice ahí, es el 90%, porque el 10% ¿a quién pertenece? Al dueño. ¿Quién se lleva la mayor parte? El administrador, que somos nosotros, pero si administramos bien, ¿ok? Que es a la inversa de lo que ocurre hoy en día. Usted va a cualquier empresa como administrador y el dueño es el que se lleva la mayor parte, pero mira cuán grande es Dios, que a nosotros nos deja la mayor parte, y para Él el 10%. Y también dice: goce de su trabajo, porque esto que tú y yo recibimos es un don es un regalo que Dios nos da. Al caminar bajo la dirección de Dios, todas las bendiciones y la paz caen como una lluvia continua sobre nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando caminamos bajo la dirección de Dios. Aquí está. 2350 versículos en la Biblia nos hablan de finanzas. Aquí está el manual. Entonces, cuando yo camino
llevo mi vida de acuerdo a este manual, bajo la dirección de Dios, ¿qué pasa? Mi vida será una lluvia continua de bendiciones. El Señor lo promete. Trae todos los diezmos al folí y haya abundancia en su casa, y abriré las ventanas de los cielos para que haya abundancia, para que sobreabunde. Esta es una promesa. Y también está dentro de las 2350 versículos. Dios desea darnos todo en armonía con su propósito. Ese es el deseo de Dios. Pero si yo soy mal mayordomo, por más que Dios desee, no me lo puede dar, porque me estaría haciendo un gran daño. Yo le pregunto aquí a los padres, si ustedes supieran, ustedes tienen una herencia, pero supieran ustedes que sus hijos son derrochadores, malbaratadores, ¿ustedes le dejarían esa herencia? Lilian, ¿le dejarías la herencia a tus hijos sabiendo que no la cuidan? ¿Verdad que no? Tenemos que tener cuidado. Gladys, si tuvieras una herencia, algo, diría, no, ¿qué va? ¿Para que la derroche tanto que me ha gustado? No, Señor. Dios desea que disfrutemos su bendición con un corazón como alegre y feliz. El Señor nos da bendiciones. Las finanzas nuestras es una bendición que viene de Dios, pero podemos disfrutarla con corazón alegre y en paz siempre y cuando nosotros seamos buenos administradores, dice la palabra de Dios, de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa multiforme gracia de Dios? Que el Señor nos da su gracia de muchísimas maneras, pero nosotros, Él espera que seamos buenos administradores. Y aquí con esto quiero terminar. Y quiero decirles que hay un experto financiero que se llama Howard Dayton, y él escribió un libro que se llama Su dinero cuenta. Y él escribió esto, dice, la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. ¿Quién? La Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas. ¿Tenemos deudas? Pues apliquemos, dice aquí, los principios de la economía de Dios. ¿Cuáles principios? Los que acabamos de repasar ahorita. Seamos ordenados. Miremos en qué vamos a gastar. No seamos impulsivos. Devolvámosle a Dios lo que le corresponde. Esto es importantísimo. Porque si no, estaríamos haciendo las cosas como Dios no quiere. Dice, comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente el dinero y empezaremos a ahorrar para metas futuras y a ceder una parte para quienes más lo necesitan. Dejaremos de ser egoístas, de pensar en nosotros, y tendremos no solamente para ahorrar, para cubrir nuestras necesidades, sino también para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Y este es el mensaje final. Sé un buen mayordomo de tus finanzas y Dios te prosperará como Él lo prometió. Amén. Amén.
Gracias.